Eusebio Joaquín fue miembro de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE. Francisco Borrego, a quien Eusebio reconocía como padre en la fe, fue su pastor hasta que éste verificó que Eusebio se había convertido en el líder de una secta, a la que habría que combatir. El libro, Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, lo confirma, ya que relata que el año de 1925 Eusebio Joaquín y su esposa se bautizaron en dicha iglesia cuyo pastor era Francisco Borrego, quien confirmó que el nombre de la organización religiosa era Iglesia Cristiana Espiritual. Es de recordar que, en el pentecostalismo de aquellos tiempos, era costumbre cambiarse el nombre, pagano, por uno bíblico al bautizarse. De hecho, el verdadero nombre de Saulo y Silas, los famosos pseudo-profetas que conociera Eusebio en su nueva fe, eran Antonio Muñoz y Francisco Flores respectivamente. Uno de ellos le bautizó y le cambió su nombre por Aarón conforme a esta costumbre. Las dos iglesias unicitarias más importantes de México, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, IAFCJ, y la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, dan testimonio de ello. Más importante aún es que, según la creencia de los dones como la glosolalia, Eusebio recibió la promesa del Espíritu Santo en la misma ISE, según la misma historia oficial de LLDM. Lo que no narra la historia de LLDM es que Eusebio Joaquín fue miembro de la ISE. Veamos la historia de la ISE, página 353 en adelante. A solo un mes de fallecido, el hermano Joseph Stewart llegó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Eusebio Joaquín con el propósito de sembrar la semilla del Evangelio. Le bastaron 4 años para levantar una congregación de 90 miembros, pues quien venía de la región lagunera, de aspecto sencillo, tenía aptitudes de buen orador, y para 1931, ya Guadalajara tenía Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Lamentablemente, cuando creció en número, desconoció la dirección del Consejo de la Fe Apostólica, que era el organismo que agrupaba las iglesias del bautismo en el nombre de Jesucristo, en México. Cisma en Guadalajara, Jalisco. 15 y 16 de octubre de 1936. Libro de Acta, número 1, Acta 6. Respecto a lo acontecido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los días 15 y 16 de octubre de 1936, es conveniente hacer una relación de lo sucedido en la ciudad de Torreón, Coahuila, en agosto de 1931. Los días 15 al 18 se celebraba la convención de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, a la cual Eusebio Joaquín asistió. El hermano David Albacé dice que él lo invitó a que fuera a hospedarse a Gómez Palacio, a su casa, lo que aceptó Eusebio. Allí, el hermano David tuvo la oportunidad de platicar con él. En la convención los ministros lo recibieron a Eusebio Joaquín, y en particular, la representación general sostuvo pláticas con él, aún desde antes de iniciar los trabajos formales de la sexta convención, y dio a conocer Eusebio Joaquín ante el Consejo General su disposición de incorporar la Iglesia de Guadalajara al Consejo Mexicano de la Fe Apostólica. Durante su participación en los trabajos de convención expuso sus inquietudes doctrinales, y recibió el consejo de la Asamblea de Ministros, que le impartió para salud de los recién incorporados. En esa ocasión rindió un informe estadístico que fue el siguiente: bautismo 106, nacimientos 10, matrimonios 3, expulsados 16, niños 50, adultos 90. También presentó la necesidad de ordenar a 2 elementos al ministerio, y fueron Jesús Chávez y Rodolfo Garibay, lo cual se autorizó por los asambleístas. En el aspecto doctrinal, Eusebio hizo la pregunta de que si es lícito hacer uso de instrumentos músicos en el desarrollo del culto, y la asamblea le contestó que sí era lícito, aunque debería preferirse el piano y el órgano.
Al terminar la convención este hombre fue despedido, con francas manifestaciones de fraternidad cristiana, y él lleno de gozo hizo su regreso a su base y se dedicó a proseguir el trabajo de la predicación del Evangelio en la Perla Tapatía. Al paso del tiempo, se empezó a hacer menos la comunicación entre él y la representación del Consejo Apostólico, por lo que se creyó necesario hacerle una visita, siendo comisionado para tal acto el hermano Francisco Borrego Martínez. Este hizo su viaje a la ciudad de Guadalajara acompañado del hermano Guadalupe Botello, y otro hermano que tenía familiares en Huentitán, Jalisco. Se dieron a la tarea de buscar el domicilio de Eusebio Joaquín, encontrándolo el 15 del mes señalado al principio de este artículo. Sobre el encuentro, y cómo se desarrollaron los acontecimientos los días 15 y 16 de octubre de 1936, transcribiremos la información que Francisco Borrego entregó a la Convención General de Ministros, y que se constituye como acta de excomunión no solo del ministro, sino de todos los miembros de la Iglesia de Guadalajara, hallándonos a 2 días y medio de camino a Guadalajara. Y teniendo desde antes la idea de ir a dicho lugar a cerciorarnos de la iglesia evangélica cristiana que se creía había en ese lugar, emprendimos el viaje llevando con nosotros a nuestro hermano Marcos, el cual se nos incorporó en San Andrés. Salimos de Juchipila y a petición de nuestra hermana Secundina visitamos una familia que estaba en un rancho a orillas del camino, habiendo ido ella personalmente con nosotros. Pasamos allí la noche, evangelizando la familia aludida, la cual recibió el evangelio con buen ánimo. Partimos otro día rogándonos la familia que en nuestro regreso les volviéramos a visitar. Después de 2 días y medio de camino, pisamos el perímetro de la ciudad de Guadalajara, llegamos a una villita que se llama Huentitán, porque allí era propio para asistir a las bestias. De esta villa a Guadalajara, hay aproximadamente 1 legua. Llegamos a casa de un tío del hermano Marcos, el cual se nos mostró benévolo humanamente, nos hospedó con buen ánimo, habiéndole evangelizado, solo aprobó que estaba bueno lo que predicamos, pero que era rematado romanista. Habiéndose reservado a discutir. Habiendo dejado al hermano Marcos al cuidado de las bestias, nos internamos en la ciudad para buscar la casa del hermano Eusebio Joaquín, según los datos que llevábamos, pero como es un pueblo muy grande, no es fácil dar luego con un domicilio. Por fin encontramos el domicilio, pero ya no vivía ahí Eusebio. Al mismo tiempo se nos informó dónde vivía, y al otro día dimos con la casa. Está en una colonia nueva como a legua y media del centro del pueblo. Nos salió a recibir Eusebio, la esposa y un buen número de hermanos. Eusebio ahí entre ellos, no era conocido por Eusebio, allí es Aarón. Nos introdujo a la casa particular que está adherida al templo, nos saludaron con abrazo y oración, ejecutando el ósculo en el dorso de la mano. Después de preguntarme Eusebio por mi mamá, y por los hermanos de Torreón, nos pasó al salón del templo, un salón bastante amplio con piso de cemento y bien dotado de luz eléctrica, teniendo al frente, en la fachada un libro abierto pintado, despidiendo rayos y una inscripción encima dice Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo a la verdad. Enseguida nos llevó a un cuarto que de antemano, se cree, se había preparado, pues estaba dotado de bastantes asientos. Enseguida empezaron a llegar muchos hermanos hasta llenarse, luego se paró Eusebio haciendo como una especie de presentación respecto de mí. Diciendo que él me reconocía como un siervo de Dios, como el primero que había conocido y que era el que le había dado el Evangelio. Después dijo que él deseaba que les hablara algo de las cosas de Dios, pero antes de darme el lugar para comenzar a hablar se dio él a hacerme una serie de preguntas, tales como estas. ¿Qué dice usted sobre testimonios en la iglesia? ¿Y sobre los sueños y visiones? ¿Y sobre el uso de los instrumentos músicos para los cantos? ¿Y sobre el presidente y el secretario? ¿Y sobre la imprenta, si es lícito que la usemos los cristianos? Y luego me puse en pie dándole un carácter afirmativo, en el sentido que se debía de obedecer como doctrina cada uno de esos puntos, en su orden, y como tocara ya hablar sobre el último punto, con toda prisa, Eusebio trató de levantar la sesión, alegando ser ya la hora del servicio. Ya en el servicio, después de haber hablado Eusebio con nosotros en carácter de recibimiento, me cedió el púlpito para que yo predicara.
Tome como tesis la unidad haciendo declaraciones que esta unidad tenía su base en la fe, y credo, y doctrina, que predicaron los apóstoles y que de no ser dentro de estas reglas, era una unidad en el espíritu personal y en simpatías personales. Mientras yo predicaba se mostró en la iglesia, buen ambiente e interés en escuchar, pero en Eusebio y su oficialidad, se retractaba el descontento y por más que lo disimulara, el espíritu de burla se hacía visible. Después del servicio los cité, a que otro día celebráramos una asamblea en la cual era preciso llegar a un acuerdo terminante, y a un entendimiento bien definido, y acepto de muy mala gana. Al fin a otro día se reunió la oficialía. Eusebio, yo, el hermano Guadalupe y en general comenzaron a llegar hombres y mujeres, y una vez reunidos les dije que era necesario que un hermano oficiara como secretario para que se escribiera los acuerdos que allí íbamos a tomar, pues eran asuntos de suma importancia, a lo que dijo que no se necesitaba eso, que los apóstoles no tenían ni presidentes, ni secretario, y violentamente sin pedir a nadie permiso, siguieron mujeres y hombres, hablando todos a un mismo tiempo y diciendo que eran puras cosas de hombres. Les llamé la atención, y no atendían. Le dije a Eusebio que pusiera orden porque eso no era apostólico, así como se conducían, y no atendió. Les llamé sobre la escritura de primera a los Corintios. Capítulo 14 donde manda el apóstol que hable uno y después otro, esto es, por turnos y no atendieron alegando que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y luego la tomó Eusebio dirigiéndose a la congregación, diciendo que eso de usar instrumentos músicos para cantar, que eso era un error. Que los apóstoles no hicieron eso, que eso de usar la imprenta para escribir, que eso era otro error. Que los apóstoles no hicieran eso, que la letra mata más el espíritu vivifica, ya tenemos el espíritu nos enseña, así que no necesitamos imprenta. El que Dios habla por sueños, y visiones, y revelaciones, es doctrina de Dios. Y cito Job 33, 14, 15, Hechos 2, 17, 18, y siguió argumentando que Dios habla a sus siervos así como dicen estos pasajes, y quien niegue esto es falso profeta y tiene espíritu de error. También dijo que toda persona que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, habiendo hablado en lengua extraña, esa persona, aunque se haya arrepentido y sido bautizado y viva sanamente apartada de todo mal, esta persona no está justificada, no está salva, está muerta y bajo condenación. Sin recibir el bautismo aludido, es irremisiblemente perdida la tal persona. Llame la atención para rebatir todos estos puntos, y se soltó por todos lados la habladuría, hombre y mujeres con Biblias abiertas, hablando todos en el más completo desorden. Los que estaban más cerca de mí, me imponían las manos reprendiéndome el espíritu, que a juicio de ellos es de error, habiéndose postrado todos en oración. Visto este estado de cosas y entendiendo que ni Eusebio ni sus gentes oían, determiné saliéramos terminantemente del lugar. En conclusión, yo analizo los errores capitales de estas gentes en los siguientes puntos. 1. Condenan el uso de instrumentos músicos para acompañar el canto. 2. Condenan el uso de la imprenta para escribir las doctrinas del Evangelio, dicen que no se necesita escribir, ya que todo está escrito y que maldito el que le añada, que la letra mata. 3. Condenan la forma de organización, es decir, constituirse en asamblea para tratar asuntos de Dios y tener un presidente y un secretario. 4. Sostienen y enseñan la doctrina que Dios les habla por sueños y visiones, y oyen voz, y a base de estas direcciones, son enviados a predicar hombres y mujeres. 5. Sostienen, enseñan y practican que la mujer enseñe en la iglesia y de igual modo los hombres, aun cuando estos no estén ordenados ministros, todos enseñan mediante sistemas de testimonios. 6. Enseñan y sostienen que toda persona que no ha recibido el Espíritu Santo habiendo hablado en lenguas extrañas, esta persona aunque se haya arrepentido y sido bautizada y viva sanamente apartada del mal, esta persona no está justificada, no está salva, está muerta y está bajo de condenación y si así muere, sin recibir el bautismo aludido es irremisiblemente perdida la tal persona. Así que, en vista de esto mi conclusión es que en Guadalajara no existe iglesia evangélica cristiana espiritual apostólica, sino un nuevo brote de herejía contra el cual hay que luchar.
Esta información decepcionó a los ministros asistentes a la convención de 1937 celebrada en San Luis Potosí, pues el pastor de la iglesia de Guadalajara había dejado de pertenecer a nuestro movimiento cristiano y junto con él la iglesia que pastoreaba. ¿Qué contestaría un LLDM al preguntarle si Dios escogió a la ISE como instrumento divino para que ahí Eusebio abriera los ojos a la fe? ¿O qué aprendió Eusebio de aquellos que consideró sus maestros y siguió como discípulo durante tanto tiempo? Muchas de las prácticas que años más tarde se expondrían a los nuevos fieles del aaronismo en los primeros años como doctrinas reveladas por Dios a Aarón, ya se practicaban dentro de la ISE, como son las siguientes: el bautismo en el nombre de Jesucristo, la unicidad de Dios, bautismo en agua, tal como se practica en la LLDM actual, la separación de los sexos en el culto, el uso de velo en las mujeres, el vestir honesto de las mujeres, el cabello sin cortar, no al uso de maquillaje, a la depilación de ceja y varios ETCs. Saulo y Silas exigían el vestido hasta el tobillo. La creación de comunidades cristianas fue una idea ya practicada y predicada por Saulo y Silas. De hecho, Eusebio y su esposa convivieron en una comunidad donde solo vivían personas de la misma fe. Todos reunían sus sueldos y los repartía un líder, Saulo, ubicada en la calle Carlos Salazar en Monterrey, Nuevo León. Sí, este es el origen de las hermosas provincias en el mundo. La elección divina. Saulo y Silas fueron sus maestros en la doctrina que pone a la Biblia como innecesaria cuando hay revelación, o que Dios escoge y unge actualmente hombres para hablar con ellos por medio de sueños o visiones. Hombres que deben ser tratados con especialidad en las congregaciones por esa distinción divina de ser elegidos de Dios. Una doctrina donde las escrituras pueden ser ignoradas e inclusive olvidadas. Y así, muchas prácticas hoy tan particulares de LLDM tuvieron su origen en la, llamada por algunos, ignota y tímida, congregación cuyo nombre aparecía en los primeros himnarios de la luz del mundo en una leyenda escrita en un listón que rodeaba una columna y en su otro extremo era la base de un globo terráqueo que decía: Restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Puede que la ISE no tenga la proyección internacional con la que actualmente cuenta la luz del mundo, ni tener sus 190,000 creyentes en México o, inclusive puede que no infle sus estadísticas para impresionar. Pero en el marco histórico de LLDM, la ISE tiene una importancia vital indiscutible, que no puede borrar, ni negar ni ocultar. En Hermosa Provincia, y también en San Pedro de las Colonias, debería haber monumentos a los padres de LLDM, Francisco Borrego, Saulo, Silas, José Stuart y a la misma ISE, sin los cuales, con toda seguridad los Joaquín y su luz del mundo serían lo que son hoy. Por otro lado, con toda seguridad, la luz del mundo sería otra muy distinta si la hermana Elisa hubiera conocido en el mercado a los mormones, o a los testigos de Jehová, o Eusebio Joaquín hubiera conocido el cristianismo de Jim Jones, o David Koresh. Continuaremos estudiando la historia para entender cómo surge la llamada Iglesia La Luz del Mundo, la cual quiere desligarse de los grupos de la región lagunera para contar su historia fantástica que Dios llamó a Eusebio Joaquín para restaurar la iglesia primitiva. Referencias usadas para este video las dejaremos en la descripción. Este video fue grabado por el grupo Somos Ex LLDM. No descansaremos hasta dejar evidenciadas todas las mentiras de los líderes de la luz del mundo. Gracias por visitar nuestro canal.
Comparte esta información para que llegue a más personas y no se dejen engañar por las historias fantasiosas de organizaciones coercitivas como la Luz del Mundo LLDM.